Rafa Villar es el segundo fichaje del Baskonia de la 25-26, un fichaje para dar profundidad a la plantilla, jugador de formación y que implica un cambio de filosofía que ha llegado de la mano de Xevi Puyol. Pero ¿qué puede aportar? ¿Qué implican sus 3 años de contrato? ¿Llegará otro cupo del mismo nivel? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Baskonia. Fichaje confirmado y en este caso para analizar la incorporación de Rafa Villar directamente desde Lleida para las próximas 3 temporadas. Fichaje muy interesante, no solo por el presente, sino sobre todo por el futuro y por lo que implica un movimiento como este. Recordemos que Baskonia ya ha anunciado la incorporación de Clement Fries, os dejaré análisis aquí en el canal, que ha cambiado la dirección deportiva con la llegada de Xevi Puyol, que se suma pues a Alfredo Salazar, a Félix Fernández, a todo lo que era un cambio en el staff, y que aunque en este momento parece que sigue Pablo Laso, pero no tenemos más información, llega el segundo fichaje del Baskonia de la temporada que viene. Y vamos a hablar de Rafa Villar, vamos a hablar de su impacto, de lo bueno, de lo malo y sobre todo de este cambio de filosofía que os ponían en la miniatura del vídeo, porque creo que aquí lo interesante y me parece súper bueno el comentario o el debate que puedas dejarme, si eres vasconista o si no eres vasconista, sobre la llegada de Rafa Villar, porque creo que implica muchas cosas. Así que aquí lo tenéis y os leo en comentarios. Por cierto, hay que dar las gracias siempre a Clinic, que está con nosotros en esta aventura, cubriendo todo el verano de las noticias de Baskonia, en este caso con un fichaje que es muy ilusionante. Clinic, ya sabéis que está en el centro de Vitoria-Gasteiz y sobre todo os lo recomiendo, primero por el trato tan cercano, por todas las especialidades médicas que tenéis allí, en donde está la parada del tranvía de Angulema, ahí al lado, y es que te sientes como en casa y sobre todo son muy especialistas, digo para la gente que sea deportista del canal, en temas de fisioterapia, de recuperación, readaptadores y también odontología. Ahí son absoluta referencia, más de una década haciéndonos, bueno, la vida más fácil en Vitoria-Gasteiz. Os recomiendo que vayáis a su página web, clinic.eus, y allí podréis conocer todo. Y si vais a Clinic le decís, oye, que yo voy de parte de Sergio, contárselo, decirles que es una maravilla, y a mí me va a hacer mucha ilusión que alguien de Clinic me diga, oye, que han venido, nos ha pasado con Udapa y con otras personas, pues en este caso con Clinic, que la gente se acerque porque es una auténtica maravilla contar con ellos aquí en el canal, se lo agradezco enormemente. Bueno, Rafa Villar es un jugador de 20 años que cumplirá 21 el próximo mes de agosto, es decir, cuando inicie la pretemporada tendrá 21, un jugador del que hemos hablado muchísimo en el canal. Hemos hablado mucho de él, primero porque es un jugador que sale de la cantera del Barça, segundo porque se tuvo que buscar la vida o quiso crecer de una manera diferente al resto, estuvo cedido en Lleida donde consigue el ascenso, es uno de los 2 jugadores junto a Hasbrook que obtiene, bueno, la continuidad junto a Gerard Encuentra y consigue la permanencia con este equipo, y porque además con la selección española forma parte de una generación de jugadores que han sido absolutamente clave pues para el futuro del baloncesto español. Él ha sido campeón del mundo sub-19 con Dani Miret como entrenador, con otras grandes joyas del baloncesto, y que en este caso pues Rafa Villar era un jugador que llamaba bastante la atención, no por lo numérico, que es cierto que sus números son 19 minutos de juego en Lleida, 6 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Y ahora hablaremos de unos datos y de un debe grandísimo que debe evolucionar y que debe trabajar. Sobre todo de Rafa Villar se ha hablado mucho por su consistencia, por su físico, por su capacidad y su madurez de ser un jugador que desde el minuto 1 pudiera aportar en la Liga CB. Aquí en el canal nos hemos hinchado a hablar de él, recuerdo con Olga Lorente, con Gerard Solé, os lo he hablado en muchos vídeos, que creía que era un jugador por el que merecía la pena invertir. Recordemos que el año pasado el Barcelona ya decide desprenderse de esa opción de cesión que por ejemplo había tenido con Juan y Marcos, que hace lo propio y este año lo recupera. Tenéis análisis de Juan y Marcos en el canal de ayer mismo, fichaje del Barça, el segundo de la temporada o del verano para ellos, y Rafa Villar, bueno, pues en este caso ya formaba o se vinculó con Lleida, y justo antes de terminar el plazo para poder ejecutar su cláusula de salida, lo hizo y Baskonia ha puesto sus ojos en él. Vale, cuestiones importantes. Ahora hablamos de Baskonia y luego del cambio de filosofía, y vamos a hablar también de lo que puede aportar. Rafa Villar, jugador de formación, con lo cual Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop, Rafa Villar. Al final del vídeo respondo si creo que va a haber un cuarto, en qué posición, qué tipo de cupo puede llegar. Hace mucho que Baskonia no tenía un cupo que no fuera de la cantera, que tuviera proyección. Es cierto que Dani Díez era un buen jugador y un gran jugador de equipo, lo tuvimos aquí en el canal hablando de él y le dio mucha experiencia. Khalifa Diop se pagó una cláusula muy grande por él en posiciones interiores, pero en el exterior la realidad es que Tadas, Rayeste, Kurucs, Arturs me refiero, bueno, ha habido muchos jugadores que han pasado por ahí, pero lo que es firmar uno de fuera y que se convierta en una realidad tuya, pues no había sucedido desde hace bastante tiempo. De hecho, me voy a 2 casos, que en este caso también son catalanes. Uno, Sergi Vidal, que probablemente es el caso
pues que más engloba lo que fue el Baskonia de principios de siglo, lo firma desde Badalona a un jugador que era un tormento en ataque, tremendo jugador, y se convierte en un especialista defensivo, leyenda de Baskonia, camiseta retirada en el Buesa Arena, y el otro es Pau Ribas, que se ha retirado hace muy poquitos días, y bueno, pues que Pau Ribas también llegó, ¿no?, en un momento en el que, bueno, Baskonia apostó por él, porque San Emeterio ya era un pelín, no mucho más mayor, pero es cierto que con Pau Ribas también hubo un crecimiento, luego Valencia, Barcelona, bueno, la carrera que ya conocemos de este pedazo de jugador. Y yo creo que Rafa Villar llega en el mismo sentido, un jugador que está preparado para competir en ACB, que puede ser un jugador que te dé un suelo competitivo, puede ser, no, te va a dar un suelo competitivo muy alto, y que evidentemente desde el día 1 te puede aportar en muchas cosas. Si la gente que ve este análisis dice, Rafa Villar va a ser el que le haga la competencia a Forres, error, yo creo que así te va a ir mal, me refiero en el pensamiento. Si el pensamiento es, Rafa Villar te puede aportar muchísimo en los mínimos 72 partidos que vas a jugar, va a apretar como tercer base al segundo y al primero, y puede acabar siendo incluso el segundo si le va bien, bueno, pues yo creo que en ese sentido es un acierto pensar en él así. Bueno, es un jugador, para mí, que está muy curtido, tanto en categorías FEB como con la selección española, como ha llegado a debutar en las ventanas, por cierto, también, como en la Liga CB. Creo que el periodo de aprendizaje con Gerard Encuentra ha sido muy importante. De hecho, yo hay un detalle que me acuerdo mucho de él, y cuando ya se vio ayer la información, que Chema Lucas la apuntaba, y luego ya se ha hecho oficial, y Lleida anunciaba que había ejecutado la cláusula, yo me acuerdo de una jugada en el partido contra Baskonia, que gana Baskonia en el último segundo, en un gran partido de Howard en Vitoria. Hay una pérdida incomprensible de Rafa Villar, que es un regalo. Su entrenador lo sienta 30 segundos y lo vuelve a sacar. Y el tipo, que a mí es algo que me había llamado mucho la atención y que yo tenía ganas de verlo en directo, no se arruga lo más mínimo, sigue haciendo el mismo trabajo, porque era una pérdida subiendo el balón, era un regalo. Coge el tío y sigue haciendo el mismo partido, lo hace muy bien. Es decir, todo ese proceso de aprendizaje, el curtirse, el ser un tío valiente, echado para adelante, lo ha cumplido ya, y creo que ese año de crecer en ACB junto a Gerard Encuentra y en Lleida ha sido una auténtica pasada para él. Otra pregunta, ¿puede aportar desde el día 1 en otros aspectos que igual no sea el ataque? Yo creo que sí, físicamente está preparadísimo, yo creo que lo hemos visto siendo jugadores diferentes y posiciones distintas a Hugo González en el Real Madrid. Si físicamente estás preparado, Sergio de la Rea, puedes aportar, y yo creo que él en el apartado defensivo puede ser un jugador que apriete. No voy a poner comparaciones históricas de Calderón defendiendo desde arriba y tal, porque esto es una cosa que es cargar una presión a un chaval que ni le toca, ni creo que sea su cometido, pero es cierto que es un jugador que puede apretar, que igual en ACB puede jugar 15 minutos y que en Euroliga puede jugar 5, y puede ser un jugador que apriete, que muerda, que compita, que intente robar balones, que sea un jugador agresivo, especialista defensivo. Creo que eso sí lo puede hacer y se le puede pedir prácticamente desde el primer momento. Obviamente aquí hay un gran handicap, y esto es algo que tiene que mejorar, pero por algo tú le firmas 3 años y ahora vamos a lo de la filosofía. 8 de 47 en triples en la Liga CB, 17%, ha llegado a estar en el 12, es decir, que ha metido alguno más al final. Esto es un debe claro de este jugador, que tiene que trabajar en el lanzamiento, pies posicionados, mecánica de tiro, confianza, bueno, toda esta evolución del juego. ¿Es un problema? Obviamente te gustaría tener un jugador con un 45% en triples y que tire un step back y lo meta. La realidad es que Baskonia en este caso te ficha un jugador que tiene que evolucionar con él. Y esto es algo que yo repetí mucho al final de temporada, no solo aquí, sino también en la radio, y que lo he contado muchas veces. Baskonia necesita jugadores que llegar a Vitoria sea un paso clave en su carrera, que no sea una transición. Y creo que Rafa Villar en este sentido, mínimo los 3 años de contrato que tiene, se lo va a tomar como la oportunidad de crecer y convertirse en un muy buen jugador de la Euroliga. Y Baskonia puede ser su trampolín, puede ser su espacio. No es lo mismo que llegar un año, querer hacer números y marcharte. Que no digo que esté mal, yo creo que Baskonia debe pelear por el perfil del primer jugador que estoy comentando, que es el caso de Rafa Villar. Trabajará en el triple, mejorará, es un chaval muy joven, va a hacer 21 años en agosto. Bueno, creo que es un motivo de ilusión para la gente del Baskonia, no tanto por el rendimiento que vaya a dar Rafa, que espero que sea el mejor, sino por lo que puede realmente simbolizar su llegada. Baskonia habló, y Félix Fernández lo dijo, de una plantilla más amplia, de contar con efectivos que les puedas dar minutos, y Rafa Villar es el tercer base del equipo. Yo ahora mismo creo que Baskonia tiene Trent Forrest, segundo base, y Rafa Villar, Marcus Howard, y entiendo que Kamar Baldwin. Yo personalmente creo que cuanto más se aleje Kamar Baldwin del puesto de base, mejor. Y de hecho yo personalmente tengo muchas dudas de que Kamar Baldwin sea el tipo de jugador que necesita Baskonia, pero entiendo que un segundo año, pasaporte, lo puedas mantener. Creo que Baskonia debe fichar un segundo base que le acompañe a Rafa Villar y le permita crecer y poco a poco ir ganándose las oportunidades. Por eso digo que es un cambio de filosofía. Por eso creo que Shea Puyol puede aportarle muchas cosas al equipo en este sentido. Este es un fichaje que el año pasado no se hubiera hecho, que hace 2 no se hubiera hecho, que hace 4 no se hubiera hecho, porque la filosofía y la forma de actuar que había hasta este momento era de una manera fantástica, porque la ha llevado muy lejos en muchas cosas, pero mejorable en otras, que llega de la mano del ex director deportivo de Manresa. Y a la pregunta, ¿va a haber un cuarto cupo?
de nivel me refiero, yo creo que la respuesta es sí. Mi sensación es que puede llegar en el interior. Creo que puede ser un jugador que esté en un equipo de estas mismas características, es decir, que haya luchado por la permanencia este año, que sea un jugador que te pueda aportar cierta versatilidad, que te pueda aportar carácter, que pueda ser un jugador que realmente, bueno, pues le permita al Baskonia tener en ACB, que mínimo recordemos que Valencia, Madrid, Barcelona, Baskonia, lo estoy repitiendo en todos los análisis, va a jugar 72 partidos y si solo juega 72 te va a parecer muy mal la temporada. Necesita otro jugador que le ayude. Hay nombres en el mercado, hay alguno que, esto es mi opinión mía, a mí por ejemplo Juan Fernández me parece un jugador que sería ideal para este equipo, para darle ese punto de lo mismo que estamos hablando de Rafa Villar y un poquito más hecho y con una gran actuación contra Baskonia, creo que fueron 29 puntos en un partido en Girona, pues podría ser una buena opción para completar un cuadro de cupos interesante, no excesivamente caro, pero válido. Es decir, creo que Baskonia tiene que seguir poniendo sus armas en fichar un gran segundo base, un gran ala pivot, un muy buen pivot que sustituya a Don Tajol, eso sí, pero creo que darle profundidad a la plantilla, creo que es un salto de calidad que para el entrenador que esté, pues veremos si es Pablo Lasso, si es otro técnico, bueno, pues le va a dar muchas herramientas para construir una realidad competitiva realmente interesante. Así que veremos qué pasa con Rafa Villar, es evidente que es una buena incorporación, que estará en la selección española B junto a Jaume Ponsarnau y que habrá que ver cuál es la evolución, pero es cierto que Baskonia ha fichado futuro, presente, futuro y un jugador que creo que va desde el primer minuto a entrar muy dentro del aficionado vasconista por la capacidad que tiene de meterse en el partido, de coraje, de energía, de entrega, de defensa, y creo que es un jugador que en ese sentido va a ser de un encaje ideal. Veremos qué pasa, os lo he abajo en comentarios y si te ha gustado el análisis suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.